Hola, a continuación vamos a hablar sobre el origen y la evolución del Estado. Desde los principios de la historia la humanidad se ha tratado de implementar como formas del Estado. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que hay personas que ejercen una función, cada una tiene una labor, adicionalmente hay un terreno delimitado, un territorio, allá arriba hay unas garitas donde se puede observar que hay como militares. También hay comercio, permite la entrada, permite la salida. Entonces, desde comienzos se ha concebido ideas básicas sobre el Estado. Desde la prehistoria se han establecido relaciones de poder económico y social. Entonces, quien tiene la tierra tiene poder. Adicionalmente, el ser humano está acostumbrado a que haya una persona o un grupo que gobierne y los domine, la necesidad de centralizar el poder. Anteriormente, cuando habían nómadas, pues iban de un sitio a otro, cazaban, recolectaban frutos, eh, pero era algo riesgoso. Luego aparecieron como los sedentarios, y los sedentarios son las personas que se acentúan en un solo sitio eh, y pueden pues tener un poco más de supervivencia porque tienen garantizado un poco la alimentación. Y todo esto se da a través del desarrollo de la agricultura. Sin agricultura no es posible que las personas se acentúen en un solo sitio. También eh, con la aparición de clanes. Un clan es como una unión de varias familias que se colaboran entre sí para lograr objetivos. También la necesidad comercial, de intercambio comercial y la necesidad de centralizar el poder, lo que mencioné que el ser humano al parecer nos gusta que haya un solamente poder y nos gobierna a todos. Después de esto surgieron las polis griegas, que eran ciudades-estado, como por ejemplo Atenas, que es donde se configuraba la filosofía griega, con Platón, Aristóteles, Sócrates, que ellos se dedicaban mucho a filosofar, a pensar, se dedicaban a la contemplación y avanzaron mucho en la historia de la humanidad en ciencia, filosofía y política. También estaba la polis de Esparta, que eran expertos en guerra, desde pequeños eran entrenados en la guerra. Después surge el Imperio Romano. Recordemos que un imperio es un país que invade a otro por la vía militar, por la violencia, la fuerza. Cuando lo invade, pues coloca un gobierno títere en este país y ese país que invadieron, pues adopta la forma de gobierno y forma política del que lo invadió. Luego se va a otro país a invadir y luego se va a otro país a invadir y así sucesivamente va creciendo el territorio del imperio. Entonces es un imperio. Pues el imperio romano fue algo muy magnífico. Invadieron varios países, gran parte de varios continentes y fue algo muy complejo porque trasladar por vía militar a las personas a pie o en caballo no es como hoy en día que hay helicópteros, tanques de guerra, barcos. Tendrían que cargar todas esas armamento, municiones, eh, catapultas, raciones de alimento durante todo ese extenso territorio. Y algo importante que del Imperio Romano aún trasciende a nuestros días. Por ejemplo, la Constitución romana, donde hay personas que son tomadas del pueblo y llegan al Senado, que supuestamente representan al pueblo y gobiernan con el emperador. También el derecho romano, pues aún en nuestros días, se sigue contemplando. Después aparece el feudalismo que fue dado entre el siglo IX y el siglo XIV. Esto se presentó en Europa Occidental. Fue una forma de dominación política y económica basada en un amo y un vasallo. Eh, los vasallos y pues los campesinos que estaban en el feudo eran leales a su señor feudal.
El señor feudal les proporcionaba pues trabajo, un sitio para donde estar y adicionalmente les daba protección militar. O sea, había un territorio donde había un señor feudal, tenía su feudo, tenía sus campesinos y su ejército personal, y en otro sitio al lado había otro feudo con otro señor feudal con su propio ejército y campesinos, y al otro lado había otro señor feudal con ejército y campesinos. Y el señor feudal de cada feudo protegía a las personas con su ejército personal. Y aquí se concibió las bases del Estado moderno. Después, el feudalismo entró en decadencia y se presentó la monarquía absoluta. Y en la monarquía absoluta es donde aparece el Estado moderno. Entonces, en la monarquía absoluta, el poder de cada feudo se concentra en un monarca. Entonces, el monarca recogió todos esos feudos y los adoptó para él. Adicionalmente, la soberanía recae en el rey. O sea que en un estado lo más importante es el rey, dado así que es la soberanía, como en el juego del ajedrez, que la ficha más importante es el rey, con el rey uno puede ganar, aunque pues la reina pues tiene grandes jugadas, pero con el rey se hace jaque mate. Y el rey supuestamente es de procedencia divina, entonces solamente le responde a Dios. Y podía hacer lo que quisiera porque solamente depende de la ley divina. Entonces aquí la historia del Estado moderno. Pues en primera medida recordemos que el Estado moderno aparece con el Estado absolutista, en donde el Estado absolutista expropia el poder de órdenes religiosas, también expropia el poder a los señores feudales, aparecen las ciudades-estado libres, aparecen los poderosos ejércitos, se inicia la burguesía, pero no la burguesía como la de hoy en día, sino los primeros profesionales y después surge el Estado liberal. El Estado liberal se da cuando las personas en Francia se aburren de la monarquía absoluta porque hay mucha miseria, atacan mucho al pueblo y la gente se pone de mal genio y se crea la Revolución Francesa. Y fue una revolución muy sangrienta donde se le dio límites al poder absoluto, se le da como más poder a la Constitución. Hay una división de poderes porque anteriormente solamente el poder lo manejaba el rey. Se empiezan a concebir el libre desarrollo de mercados, como su nombre lo indica, el liberalismo. Se empiezan a concebir los derechos humanos, el parlamentarismo y la democracia. Después surge el estado de bienestar. Como su nombre lo indica, bienestar significa que las personas estén bien en un país. Y el estado de bienestar se basa en proveer mejor educación, mejor sistema de salud, o sea que el Estado esté en todos los aspectos de la vida social. El primero que instauró el seguro social para los obreros fue Otto von Bismarck en Alemania. Anteriormente no había seguridad social, pero pues este Estado es bueno, pero es un poco difícil de mantenerlo. Entonces surgió después el Estado neoliberal, que es el que se utiliza actualmente en Colombia y en varias partes de América Latina y de pronto del mundo, el cual se basa en la privatización de lo público, en reducir el papel del Estado y en la apertura económica a través de los tratados de libre comercio. Entonces el Fondo Monetario Internacional da unas recetas a los países para que les preste dinero, con, son políticas neoliberales para tratar de reducir el papel del Estado, que no gaste mucho dinero y privatizar todo lo público. Por último, aquí resumimos las formas históricas del Estado moderno. Entonces, el Estado absolutista es donde se concentra el poder en solamente una persona o un grupo. Luego, el Estado liberal, que es la limitación de las funciones del rey. Sus funciones se reducen al orden, seguridad y proteger la propiedad privada. Y luego, el Estado de bienestar, que provee asistencia, apoyo y en todos los aspectos sociales. Y el Estado neoliberal, que es privatizar lo público, la apertura económica y reducir el papel del Estado al más mínimo. Muchas gracias por su atención.